Ciertamente, en la vida vamos a pasar por situaciones que nos desafíen a buscar a Dios, que nos van a llevar a aprender a no hundirnos en las preocupaciones excesivas y la desesperación. Tenemos que entender como iglesia o como pueblo, como hijos de Dios, de que hay cargas que no nos pertenecen. A veces inconscientemente permitimos que esas cargas nos bombardeen nuestros pensamientos, ¿verdad? Se vuelven preocupaciones excesivas. Pero tienes que aprender a descansar en el Señor. De que lo imposible solamente Dios lo puede hacer. Tú solamente puedes buscarlo, solamente puedes pedirle dirección y pedirle fortaleza en los momentos difíciles. Pero la verdad es que tenemos la tendencia en nuestra humanidad de repente ignorar eso. Y es que como humanos pareciera que tenemos mala tendencia a bajar nuestros brazos en esos momentos de aflicción, que levantar nuestro rostro al cielo y recordar que toda nuestra ayuda viene de Dios. El salmista David dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se responde en ese salmo: mi socorro viene del Señor. Del único que puede venir mi socorro, mi ayuda. La verdad es que tenemos un Dios que nos ama, que es fiel y para el cual no hay nada imposible. Quizás tú estés pasando por un tiempo difícil hoy. Te preguntas: ¿cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo Dios se va a mostrar en esta batalla sin cuartel que hoy estoy teniendo? Ante esta enfermedad que me agobia, que lejos de desaparecer está avanzando. Y eso es un bombardeo constante, ¿verdad?, para nuestra confianza en el Señor. Ante esta situación económica que pareciera que me está hundiendo cada vez más y me asfixia cada vez más. Ante esta crisis familiar que estoy atravesando, ante esta adicción que no he podido superar, ante estos desiertos donde me siento triste y sin encontrar propósito en mi vida, que esas son las llamadas crisis del alma. ¿Cómo podré yo ver el rostro de Dios en medio de todo eso? Hoy quiero decirte que no podemos confiar en nuestra propia fuerza. Que las aflicciones que nos azotan no las podemos afrontar solos. Que no podemos resistir los desafíos de la vida espiritual y los peligros y persecuciones que a veces por causa de Cristo tú y yo vamos a enfrentar en nuestras fuerzas humanas. Tenemos a un Dios grande que se encarga de lo sobrenatural. Tenemos un Dios grande que actúa en nuestra humanidad. Cuando ya no vemos una salida, cuando no vemos una respuesta lógica, una solución a nuestro problema, es ahí cuando nuestro Señor se hace presente y nos recuerda que para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y ese es el tema que hoy quiero compartirte. No hay imposible para Dios. ¿Tú lo crees? Tienes que creerlo en tu corazón, en tu lógica humana. Aunque pareciera que Dios no puede actuar, no hay imposible para Dios. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible y siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que una vez que yo la recibo, si pongo por obra esta palabra, nada puede ser igual. Amén. Y el pasaje clave para este tema se encuentra en Jeremías 32:27 y dice lo siguiente: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad.
¿Hay algo imposible para mí? No lo hay. No hay imposible para Dios. No hay nada que esté fuera del control de Dios. Aunque no podemos ignorar que hay una guerra continua en nuestra vida que si no la peleamos bien puede llegar a afectar nuestra fe. Es un hecho de que hoy la iglesia tiene la responsabilidad de buscar y ver el poder de Dios en medio de esta tempestad que cada vez se está arreciando más en contra de esta sociedad, en contra también del creyente y de la iglesia. No somos marcianos nosotros. Aunque hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, vivimos en un mundo caído. En un mundo donde la maldad está aumentando cada día más y más. Y no podemos ignorar esa realidad. El Señor Jesús mismo dijo cuando está orando en el monte, en el sermón del monte, dice: no te pido que los quites de este mundo, pero que sí los cuides de él. Amén. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y mientras vivamos en este mundo vamos a pasar por situaciones difíciles y no podemos nosotros ignorar que hay dardos que están afectando nuestra vida con respecto a ideologías, a una guerra en contra de nuestros valores, de nuestros fundamentos, una tempestad contra nuestra estabilidad y nuestra paz. Una tempestad que tiene como fin el desanimarnos a ti y a mí. El que tú y yo tiremos la toalla en esta carrera de la fe. El que tú y yo la abandonemos y que a final de cuentas quedemos descalificados. Pero Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, aún las aflicciones, aún las pruebas, aún los momentos difíciles, todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pero como te lo dije hace un momento, quizás nos preguntemos cómo puede resultar que esto que está sucediendo sea para bien nuestro. ¿Cómo puede ser que el poder de Dios se haga visible en nuestra situación y que nos haga vencer en medio de todo? Yo creo que el bien para nosotros es lo que Dios nos quiere hablar y enseñar a través de todo lo que está sucediendo. A veces nosotros tenemos que tener el discernimiento espiritual de qué es lo que realmente Dios quiere actuar en nuestra vida. ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Cómo es el que Él quiere que tú y yo crezcamos, maduremos y nos afiancemos en sus caminos? Que eso es lo que realmente Él desea ver en ti y en mí. Una vida cristiana sólida y firme, aún en medio de las aflicciones. A veces en una situación económica difícil decimos: Señor, sácame de esta situación difícil, y quisiéramos que de repente se apareciera en nuestra cuenta de banco $1,000,000 que nos hiciera sentir seguros. Entonces nuestra estabilidad estaría en ese $1,000,000, cuando nuestra estabilidad es Dios. Nuestra seguridad es el Señor. Pero a veces el Señor tiene que permitir ciertas situaciones. A los que aman al Señor, todas las cosas cooperan para bien. Y lo que el Señor desea es que tú y yo le busquemos, que dependamos de Él completamente y que vivamos una vida conforme a su voluntad. Yo llamaría todo lo que está sucediendo hoy en estos días el gran ensayo para la iglesia, en donde la iglesia tendrá que depender absolutamente del poder del Espíritu de Dios en todo momento y en cualquier adversidad. Porque no sabemos lo que nos toca enfrentar. La situación política está mal a nivel mundial. La sociedad está en debacle a nivel mundial. La economía está mal.
Las familias están pasando por crisis. Eso de alguna manera nos tiene que decir que las cosas no van bien. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia en medio de todo este caos? ¿Cuál es el papel de la iglesia en medio de toda esta crisis y de toda esta inestabilidad? Según los teólogos, muchos teólogos son maestros escatólogos. Cuando estoy hablando de maestros escatólogos, son los que ven el desarrollo de los tiempos finales. Se dedican a estudiar los acontecimientos finales. Y según ellos dice que podrá ser que la iglesia en este tiempo, juntamente con esta sociedad, pase por una gran recesión económica a nivel mundial. ¿Será que nos toque pasar por una experiencia de una tercera guerra mundial, que esta será nuclear? ¿Será que pasaremos por una gran crisis alimenticia? ¿Será que la iglesia será vista como un estorbo para las maquinaciones de Satanás, que tiene como propósito expandir la confusión y el engaño y la mentira, y que por ello la iglesia sea perseguida o quiera ser amordazada en estos tiempos? Como te lo dije hace un momento, aunque la Biblia nos dice que las cosas irán de mal en peor, creo que nadie puede tener la seguridad o decir con certeza acerca de los acontecimientos que están por suceder. Si van a ser a corto o largo plazo, no tenemos esa certeza. Ni tampoco podemos poner una fecha determinada a ningún acontecimiento, porque solamente está en potestad de Dios. Solamente Dios tiene la autoridad de eso. Yo tengo la autoridad de decirte que apagues el celular, por favor, si no te vamos a sacar de aquí. No, no es cierto. Lo que sí creo y que es importante es que tú y yo tenemos la responsabilidad de tener el discernimiento en medio de los tiempos que hoy estamos presenciando. ¿Qué tiene que aprender la iglesia en todo esto? Una de las enseñanzas que tenemos que aprender en medio de todo esto que estamos viviendo es que la iglesia tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. No de los problemas, no de las situaciones, no de las adversidades. A veces nos enfocamos tanto en las calamidades. Nos estamos enfocando en cuánto está subiendo la gasolina, cuánta inflación hay, cuánto está el desempleo, los índices de desempleo, qué está sucediendo, cuando tenemos que enfocarnos en escuchar la voz de Dios en medio de la tempestad. En medio de la tempestad. Porque si nos enfocamos en esto, va a haber incertidumbre, va a haber falta de paz, va a haber inestabilidad emocional. Pero tenemos un Dios para el cual no hay nada imposible. Amén. ¿Cómo nos hablará Dios? No esperes tener un profeta o ver a un ángel que se aparezca de repente para que te deje saber lo que Dios quiere que hagas. Él ha dejado su palabra y al Espíritu Santo para que te revele todas las cosas. De hecho, dicen en el Evangelio de Juan que Él enviará al Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad te enseñará todas las cosas y te recordará todas las cosas que yo he dicho. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estés confundido y estés aprisionado por el engaño y la confusión y la mentira de este mundo, solamente la palabra y la revelación del Espíritu Santo te va a dar dirección con respecto a qué hacer y cómo hacerlo. Vuelvo a decir, a veces en nuestra tendencia humana tenemos más la tendencia a bajar nuestros brazos y sentirnos perdedores ante esa calamidad que alzar nuestros ojos al cielo y creer que nuestro Dios tiene control de todas las cosas. Y cuando no peleamos nuestras batallas de la manera correcta, va a afectar nuestra fe.
Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Lo que es qué? Verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Quién te va a hacer ver lo que está mal en tu vida? La palabra. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar ¿a quién? Su pueblo, su iglesia, para que haga toda buena obra. En otras palabras, en estos tiempos que nos está tocando vivir, la iglesia tiene que ser columna y baluarte de esta verdad. Porque hay mucha gente afuera que todavía está confundida y engañada y está viviendo en el temor y en la incertidumbre de este mundo. Pero la única manera en que tú y yo podamos ser de ayuda a ellos es estar tú y yo anclados a esta verdad, cimentados en esta verdad. Porque lo contrario, entonces tú y yo también estamos ciegos. Y dice la Escritura que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Qué es lo que sucede cuando un ciego guía a otro ciego? Los dos caen al pozo. Y el Señor desea que realmente tú y yo seamos de bendición para los demás. Pero para eso nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra y que nos haga entender en qué estamos mal, qué tenemos que alinear, qué tenemos que arreglar, qué tenemos que confrontar en nuestra vida cristiana para estar capacitados para toda buena obra. Amén. Todo creyente que no se instruye en la palabra, que no medita en ella y que no la toma como la única referencia de verdad y de luz, se encuentra extraviado y confundido, caminando en sus propios pensamientos y argumentos. En medio de todo este caos mundial que hoy estamos experimentando, en medio de cualquier situación que tú en tu vida personal estés atravesando, Dios no nos dejará de hablar, sino al contrario, nos hablará más claro que nunca, porque dentro de toda esta turbulencia Él sigue teniendo planes para nosotros. Dentro de todo lo que está pasando, el Señor sigue teniendo planes para su iglesia, y Él romperá todo yugo de opresión. Quitará todo velo de nuestros ojos de engaño y mentira que el diablo ha puesto para traer extravío, y lo hará por medio de la revelación del Espíritu Santo y por medio del poder de su palabra. Porque es la única manera de poder tener esa claridad. No es que tú digas: ay, me voy a concentrar para conocer la verdad. Este día me voy a levantar más serio que nunca y voy a concentrarme. No es por meditación o por esfuerzo humano, es por el poder de la palabra y por la revelación del Espíritu Santo. Yo te invito a que escuches la voz de Dios por medio de la palabra. A veces somos un poco místicos en nuestra fe y queremos ver que brille el cielo, que brille el lugar, que caiga algo, para creer realmente que Dios nos está hablando. Escudriña la palabra, porque dice Jesús: esta da testimonio de mí. Escudriñen la palabra, conocerán mi voluntad. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, en el pasado, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No hay imposible para nuestro Dios. Aun cuando tú y yo estemos pasando por un momento difícil, esta palabra te recuerda de que somos una iglesia en victoria. En la última página de esta Biblia dice que todo termina bien. Que todo termina bien. Que terminamos
juntamente con el Señor. A pesar de la aflicción, a pesar de la lucha, a pesar de la persecución, a pesar de todo, la historia termina bien. Y esa es una esperanza verdadera. Así que no permitas que estas cosas, las tribulaciones que son momentáneas, te drenen tanto a que dejes de tener esperanza, a que dejes de seguir viviendo una vida en victoria en Jesucristo, a que dejes de experimentar las misericordias del Señor que son nuevas cada mañana. No permitas que eso suceda, sino vive siempre en la esperanza de su palabra. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir conmigo que Dios es bueno? Debemos volver a una intimidad con Dios, es otra enseñanza. La iglesia tiene que reconocer que sin imaginarlo ni pretenderlo, de pronto las situaciones nos rebasaron y caímos en descuidos, dejando de hacer lo más importante y lo más necesario, que es buscarlo a Él. Hay tanto afán en este mundo, hay tanta ansiedad y tanta búsqueda de la comodidad y de las riquezas que este mundo ofrece, pero tú y yo no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos solamente peregrinos. Y el Señor ha preparado una morada celestial para ti y para mí. Así que tú y yo tenemos una responsabilidad de poner nuestros ojos en el cielo, donde las cosas son eternas. Porque si las ponemos en este mundo, muy seguramente nos van a enganchar e inconscientemente nos van a apartar de una comunión con el Señor, de una búsqueda constante de hacer su voluntad. Inconscientemente. Cuando menos pensemos, hay un hilo muy transparente donde inconscientemente estamos sacando a Dios de nuestra agenda. Y ya no entra Dios en nuestra agenda porque tenemos una agenda muy ocupada, muy saturada, lleno de ocupaciones diarias y una preocupación constante de parte de nosotros de llegar a esos logros terrenales. Que no está mal, no me malentiendas. Está bien que tú quieras superarte, está bien que tú quieras vivir bien, está bien que tú quieras proveerle a tus hijos lo mejor, está bien. Pero mayor cosa es que tú te preocupes por estar bien en tu vida espiritual y tu comunión con Dios, y que tus hijos conozcan al Señor y que realmente encuentren la salvación por medio de Él. Esa es la prioridad para ti y para mí. Y nada puede desviarnos de esa prioridad. Ni las cosas de este mundo pueden desviarnos de esa prioridad. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es difícil. Entre más se acerca el tiempo del fin, más difícil será. Porque los dardos de fuego del maligno serán constantes, serán recurrentes, serán en todo momento. ¿Para qué? Para desanimarnos, para afectar nuestra fe, para que tú lleguemos a un punto donde digamos: me siento bien, aun cuando sé que no estoy dentro de la voluntad de Dios. Me siento bien, aunque sé que no estoy haciendo lo que el Señor quiere que haga. Y ese es un engaño de parte de Satanás. El Hijo de Dios no puede desprenderse de la mano del Señor, porque tenemos que aprender a depender de Él en todo momento. En todo momento. Separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. En el área espiritual nada pueden hacer. No pueden vivir una vida en victoria separados de mí. No pueden estar llenos separados de mí. No pueden realmente conocer mi voluntad separados de mí, dice el Señor. Pero tú y yo tenemos que tener esa responsabilidad de buscarlo. De pronto podemos estarle dando más énfasis a otras cosas que no están dirigiendo a conocer su voluntad. En medio del desierto y la adversidad que estemos pasando, Dios nos llama, pero no como un tirano airado, como algunos a veces promovemos, no como un tirano que quiere usar el dolor
o nuestra condición como una intimidación para que le obedezcamos. No, en medio de la crisis, Dios nos llama, pero como un padre que nos abraza para que no nos perdamos y no estemos confundidos. Nos llama como el buen pastor que cuida sus ovejas, que cuida su rebaño. Nos llama como el Dios que nos dice en su palabra que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y encontrar ese oportuno socorro. ¿Conoces tú la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo se salió de la casa de su padre, teniendo una cobertura en todas las áreas, y despilfarró toda la herencia. Y estando quizás muriéndose de hambre y pagando las consecuencias de su negligencia, dice la palabra, y volvió en sí, dice. ¿Y sabes qué es lo que lo hizo volver en sí? ¿Qué es lo que te hace volver a ti realmente a recapacitar cuando sabes que le has dado la espalda y has tenido descuidos en la vida espiritual? Cuando has abandonado las riquezas que tenemos solamente en Cristo Jesús y has buscado tus propios caminos. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos convicciona, que nos redarguye, que nos despierta, que nos hace entender que necesitamos volver al Padre. Él no quiere que nadie perezca en la soledad y el abandono, sino que le busquemos y le encontremos y vivamos en la esperanza y el poder de su presencia, que es lo único que nos va a poder sostener hasta que Él venga. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. Hemos dicho que no hay garantía de que no pasemos por adversidades, por aflicciones. Y decíamos que en cualquier momento de nuestra vida, quizás alguna de ellas va a tocar a nuestra puerta. Vivimos en un mundo caído que es sacudido constantemente por ese tipo de situaciones. Incluso si estamos sirviendo a Dios y estamos buscando su voluntad. Y si no ve tantos personajes aquí en la Biblia que nos dicen de que aún haciendo lo que el Señor les mandó a hacer, pasaron por situaciones difíciles. Pregúntale a Daniel, pregúntale a Moisés, pregúntale a Isaías, pregúntale a los discípulos de Jesús si por causa de seguirlo a Él no pasaron por situaciones difíciles. Pero aún en medio de ellas, creas o no, lo veas de esa manera, el Señor tiene cuidado de nosotros. Pon en el Señor toda tu confianza. Aunque tus pensamientos de pronto te digan lo contrario, la verdad es que en Dios es en el único que podemos estar seguros. Tú no puedes estar diciendo, ay, voy a esperar que la situación se mejore. No puedes poner tu confianza en un sistema económico terrenal. No puedes tener tu confianza en un sistema político. No puedes poner tu confianza en instituciones educativas terrenales. No puedes poner tu confianza en eso. Voy a esperar que la sociedad se mejore. No, la Biblia nos dice que las cosas no van a estar mejor. La Biblia nos dice y nos muestra que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Eso nos muestra la Biblia, nos muestra una realidad cruda, pero es la realidad. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer la iglesia, el pueblo de Dios en medio de todo esto? Y tenemos que buscar al Señor. Entender que solamente en Él podemos encontrar paz en momentos de incertidumbre. Que solamente en Él podemos sentir su cobijo en medio de cualquier situación que está cimbrando al mundo entero. No podemos permitir que el temor y el pánico nos cieguen y nos paralice. Creer que en Dios tú y yo podemos estar confiados. Y creer que no hay nada imposible para nuestro Dios. El Salmo 33:20 dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo.
En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. El Señor desea que tú y yo nos mantengamos de pie en medio de la lucha. Él quiere que no retrocedamos, que no claudiquemos. Tú y yo no somos de los que retroceden para perdición, sino al contrario. El Señor nos ha preparado para continuar pese a lo que suceda. Somos de los que seguimos caminando para salvación de nuestra alma. Amén. Y mira, yo siempre lo he dicho. Uno siempre tiene un propósito en este mundo. Algo que hacer mientras pase por este mundo. Y va a llegar el momento donde uno se va a presentar delante del Señor y decir: Señor, hice tu propósito. Hice lo que tú me dijiste que hiciera. Pero esta batuta yo se las paso a otros. Y otros tienen que continuar el trabajo. Amén. Porque también hay una descendencia detrás de ustedes, o una generación detrás de ustedes que va a demandar el compromiso y la responsabilidad de ustedes. Y lo importante es que ustedes realmente entiendan esa responsabilidad. De que no podemos nosotros dejar a merced de todo lo que está sucediendo y ponérselo en charola de plata al enemigo. De aquí hay un trabajo que hacer como guardianes de nuestro hogar, como guardianes de nuestros hijos. Y que ellos tienen que conocer al Señor como su Salvador personal. El Señor desea que tú, el día que tú salgas de este mundo, también te puedas también presentar delante de Él y decir: Señor, hice lo que tú me mandaste a hacer. No fue fácil. Pasé por muchas luchas. Pasé por desánimos. Pasé por situaciones difíciles. Pero he terminado mi carrera, Señor. He peleado la buena batalla. Qué gozo se siente, ¿verdad? Cuando tú te presentas delante del Señor diciendo eso. Pero yo te animo a que no retrocedas. No te desanimes. Aunque las cosas se pongan color de hormiga, no vuelvas atrás, no claudiques. Sino al contrario, sigue creyendo de que el Señor está contigo. Aunque no lo creas, en los momentos más difíciles de la historia de la iglesia, es cuando el Señor se ha hecho más presente y ha brillado más que nunca. Me gusta la postura de los 3 jóvenes hebreos que se encuentra en Daniel capítulo 3, y te lo dejo de tarea para que lo veas en tu casa. Dice Daniel capítulo 3 que el rey Nabucodonosor mandó llamar a esos 3 jóvenes hebreos que no se querían inclinar ante su estatua, porque ellos tenían una fe muy arraigada en su Dios. Sus padres le habían transmitido esa enseñanza, esa fe, de que no debían doblegarse ni inclinarse ante ningún otro Dios. Solamente al Señor tu Dios adorarás. A Él solamente servirás. Y eso lo tenían muy arraigado en su mente y en su corazón. Y desde un principio ellos tomaron la postura de decir: no nos vamos a inclinar ante la estatua del rey Nabucodonosor. Y dice la historia que el rey Nabucodonosor se enojó cuando ellos mostraron, ¿verdad?, esa rebeldía. Y los mandó llamar y los puso enfrente de un horno de fuego para castigarlos. Y el rey Nabucodonosor dijo: ¿sabes qué? Estos necesitan una lección mucho más severa. Así que calienten el horno 7 veces más. 7 veces más de lo acostumbrado. Cuenta la historia que aún los que los amarraron a ellos fueron quemados simplemente al abrir el horno. ¿Qué tan caliente no estaba ese horno? ¿Qué tan fuerte no estaban esas llamas de fuego? Y después fueron lanzados. Pero antes de eso, ellos dijeron unas palabras al rey Nabucodonosor. Mira, rey, el Dios al que nosotros servimos, de este horno nos puede librar, si Él quiere.
Pero si no nos libra, de todos modos, no te vamos a servir ni nos vamos a inclinar a tu estatua. ¿Qué sucedió? Fueron lanzados. Pero me gusta lo que sucede después. El rey Nabucodonosor dice: vayan y vean cómo quedaron los chicharrones de esos 3 jóvenes hebreos. Y dicen: no vemos a 3, vemos a 4. ¿Cómo? ¿Que no eran 3 los que habían aventado? Vemos a 4. Y el cuarto hombre es semejante al Hijo de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para nuestro Dios. Aún en medio del fuego de la prueba, aún en medio de la situación difícil. Y yo estoy seguro que esos jóvenes hebreos no estaban así paniqueados en una esquina, no. Estaban sorprendidos por el poder de Dios. Estaban anonadados, estaban impresionados de cómo esa lumbre, de cómo ese fuego no los podía tocar. No los podía tocar. Yo estoy seguro de que estaban llenos de asombro, llenos de gozo, llenos de alabanza a nuestro Dios. Y eso es lo que Dios hace en medio de la prueba. Él permite que tu garganta se abra y que en medio de la lucha tú puedas reconocer de que no hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios. Por eso que yo siempre digo: no dejes de alabar, no dejes de servir, no dejes de exaltar el nombre del Señor. Aún en los momentos difíciles, exalta el nombre de Dios. Exalta el nombre de Dios. Deja que Lari se haga cueruda aquí, que escuche la voz del pastor gritón aquí. Necesitamos concentrarnos en pensar las promesas del Señor. No creer lo que este mundo muchas veces quiere que tú sientas, y que Él quiere que sientas pánico. Este mundo, el príncipe de este mundo, quiere que tú te paralices. El príncipe de este mundo quiere que dejes de confiar en el Señor. El príncipe de este mundo quiere que tú pierdas tu fe. El príncipe de este mundo quiere que abandones tu carrera, esta batalla. El príncipe de este mundo es que tú quieres que tú te sientas derrotado, que creas de que ese Dios grande es un Dios pequeñito, pero nuestro Dios es un Dios poderoso. Isaías 46 dice: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Amén. ¿Te ha bombardeado el enemigo en alguna ocasión haciéndote sentir de que Dios te abandonó en medio de una batalla? Creo que todos hemos sentido eso. ¿Te has sentido débil de repente de poder decir: no puedo seguir con mis propias fuerzas? Yo creo que todos nos hemos sentido así. Pero Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna, cuando nosotros realmente le buscamos de todo corazón. Voy a pedir al grupo de alabanza que por favor pase, y sus últimos 2 minutos aprovechenlo, chicos. 43, 42, 41. Hemos cometido un error a veces como iglesia, haciendo un programa a veces para satisfacer los gustos de la gente, que para exaltar el nombre de Dios. Y lo primero desgasta más que lo segundo, porque lo primero te hace sentir frustrado a veces cuando no funciona ni siquiera esa estrategia, ¿verdad? Pero lo segundo,
Cuando hacemos todas las cosas para exaltar el nombre de Dios y reconocer su nombre, nos da descanso a nosotros. Nos da seguridad. Y nos hace sentir confiados en Él. Que suceda lo que suceda, Él tiene control de todo. Y eso es lo que el Señor quiere. Dios es el que edifica la iglesia. Él es la piedra angular de este lugar. Y sobre esa piedra Él edifica la iglesia. Pero el Señor desea que tú, en tu hogar, en tu familia, seas una piedra viva. En una constancia de buscar el rostro de Dios en tu casa, juntamente con tus hijos. Que les inspires a tus hijos el temor a Dios, la confianza que tú le tienes al Señor, tu dependencia a Él. Y cuando cada hogar se convierte en una piedra viva, por ende la iglesia, conformada con piedras vivas, es una iglesia viva. Amén. Y esa es la iglesia que el Señor necesita. Esa es la iglesia que el Señor ocupa para estos tiempos. Una iglesia despierta, una iglesia con discernimiento espiritual en base a los tiempos que estamos viviendo. Una iglesia que entiende las urgencias de accionar, que no se queda dormida en sus laureles esperando que las cosas se solucionen solas, sino que realmente entiende de que hay un trabajo por hacer. Necesitamos guerrear. Necesitamos avanzar. Necesitamos equipar a los nuestros. Y solamente el Señor nos ayuda a entender eso. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor.